Desde el 2014 ha colaborado en procesos de arte comunitario en el estado de Guanajuato. Su dramaturgia y narrativa han sido publicadas por Paso de Gato, Teatro Sin Paredes, Tramoya, El Punto Teatro, la Universidad Iberoamericana de León y el Instituto Cultural de León. Ha llevado su trabajo en dramaturgia, dirección e investigación alrededor de la República Mexicana y en el extranjero, en Argentina, Alemania, Colombia, España e Inglaterra, además de compartir talleres y laboratorios de creación colectiva, dramaturgia, teatro desde la niñez y juventud y teatro comunitario. Formó parte del seminario Directors in TIA en Alemania y del programa internacional de dramaturgia Royal Court Theatre más Anglo Art en la UNAM. Es creadora en un colectivo y el colectivo de arte comunitario Les de Abajo coordina el laboratorio de escritura y composición de imagen a partir de objetos encontrados en el desecho, la pepena, el proyecto de fomento a la lectura y escritura para jóvenes a través del rap Érase una vez rap, y actualmente forma parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte de México. Es beneficiaria del Sistema Nacional de Creadores de Arte 2023 del Sistema de Apoyo a la Creación y Proyectos Culturales. ¿Estoy bien? Quiero hacer una aclaración. Una vez que yo le conté, o creo que te lo mostré también virtual, siempre he mostrado virtual, no sé igual bueno, sobre un trabajo que intentaba yo poetizar sobre basura que recogía en un basural y ella me dijo, también sos pepenador. Y yo le dije, ok, ¿qué me estás diciendo? Entonces, para aclarar, la analogía es pepenador, ciruja para nosotros. Sara también es ciruja. Sí. Gracias. Bueno, Sara nos va a presentar Comer, bailar y otras formas de cuidado y protesta. Espacios de performance públicos, participativos y de arte solidario. Cómo se curan los elementos de un paisaje, cómo se curan las heridas de un territorio. Desde hace más de 10 años, echando mano a la práctica documental, antropológica, relacional y comunitaria con un colectivo, ha diseñado procesos artístico-políticos de investigación, creación vinculados a sitios específicos, proyectos indisciplinares que habitan la liminalidad entre el arte y el activismo y que buscan repensar la capacidad de agencia del arte y de los cuerpos del arte para constituir formas preventivas y reactivas ante los diversos contextos de violencia, conformando acciones de arte solidario. En este breve encuentro nos propone revisar las líneas prácticas y conceptuales de algunos de ellos para disertar juntos a propósito de las cualidades afectivas y efectivas del proceso obra, como testimonio, archivo y o posible agente de transformaciones concretas, como estrategias de supervivencia o de justicias poéticas. Con ustedes, Sara Vinedo. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación. ¿Ahí me escuchan todo bien? ¿Todo chido? Genial. Qué pena. La próxima vez prometo mandar una semblanza en dibujo o algo así para que no les lleve tanto tiempo, pero qué pena. Bueno, nada, que estoy a 40 grados. Les mando un abrazo desde acá, desde este México caluroso, sin agua, cada vez más árido, a 40 grados. Estoy muy contenta por la invitación, muy emocionada porque estas herramientas que de alguna forma nos dejó la pandemia nos sigan permitiendo el encuentro, ¿no? A pesar de las distancias geográficas que luego nos damos cuenta que estamos mucho más conectadas en otros sentidos, ¿no? Mucho más cercanas de lo que creemos. Y bueno, yo quisiera comenzar justo por este tema no de la pandemia,
sino un poquito del concepto de crisis. Invitarnos a pensar juntas a propósito de ese concepto, de la noción de crisis, ya sea como un motor, un acelerador de las transformaciones, también como una tecnología, una técnica o un modo de gobierno, o como este momento vivificador de la destrucción creadora del que habla el Comité Invisible, ¿no? La crisis, pensada como algo común, pero también las propias crisis, ¿no? Que si bien podemos, pensarlas como algo, muy personal, muy íntimo, luego sabemos que eso en determinado momento devendrá político, ¿no? Pero eso, pensar en cuáles son nuestras crisis en este momento. Y para eso, para pensar la crisis, les proponía una materialidad específica que, si por ahí les contaron, es una caja, ¿no? Una caja de cualquier tipo, un contenedor de cualquier tipo. Si no hay una caja de cartón, puede ser una bolsa plástica, una bolsa de papel, una bolsa de lo que ustedes quieran. Incluso si eso es complicado, puede ser una bolsa de sus propias prendas. El chiste es que tenga, la cosa es que tenga esa capacidad de contener. Y quizá ustedes pensarán, ¿por qué una caja? Quienes ya pudieron ahí entrar un poquito al sitio, a los sitios web que les compartí como antecedente, como avanzada de este encuentro, pues ya tendrán a lo mejor alguna pista, alguna idea. Pero para quienes no, no se preocupen. En este ratito que estaremos compartiendo, podremos irlo tejiendo juntos. Entonces, si no trajeron una caja, no importa de qué tamaño, pueden ir pensando qué contenedor pueden utilizar. ¿Qué contenedor tienen ahora con ustedes? ¿Por qué una caja? Porque para nosotras una caja, precisamente una caja de cartón, fue la materialidad que generó un dispositivo en medio de la crisis. En ese momento, una crisis de salud que restringía nuestra movilidad y con ello ponía retos a nuestra capacidad de hacer y de crear juntos. Pero además de esta crisis de salud, una crisis de derechos humanos. Una crisis de derechos humanos que, como ustedes saben, es de larga data. Podríamos rastrearla lo más cercano a partir del 2006 y la famosísima guerra contra el narcotráfico, que sacó a los cuerpos militares de los cuarteles y les llevó a hacerse cargo de la seguridad del país. Pero también podríamos llevarlo un poquito más atrás, que es algo que no suele suceder acá en el país, y rastrearla a partir de los años 50 en México y la llamada guerra sucia. Entonces, esta crisis de derechos humanos no es nada nueva tampoco para nosotras, a pesar de que nuestros gobiernos hayan querido disimularla, maquillarla todo este rato. En el 2020, con la Reina de Lagos, que fue este proceso que convocó a esa caja de cartón, pusimos por primera vez el cuerpo, y todo lo que eso conlleva en el tema que posteriormente devendría un espacio de lucha, como dice Lía García, la performer y activista por los derechos de las personas trans mexicana. Lea García habla de que dependiendo la cantidad, la calidad del compromiso que una tiene con sus propios espacios, no solamente basta llamarles temas, sino que se vuelven eso, ¿no? Espacios desde donde una termina como militando también, desde la creación artística. Y eso les vuelve espacios de lucha. Les decía, con este tema, con este proceso de la Reina de Lagos, fuimos convocadas por el duelo de una de nuestras compañeras, un duelo suspendido, porque como bien sabemos, hay poco tiempo para evitar esos duelos, duelos que se viven desde lo personal y desde lo individual, como las crisis que hablaba hace rato, pero también duelos que se van acumulando, sobre todo en un país como el de los nuestros, me parece. Ese duelo suspendido de la compañera Diana tenía que ver con el homicidio de su amiga Daniela en el necroterritorio de Lagos de Moreno, en Jalisco, un año antes, en el 2019. El 1 de junio, el día del cumpleaños de Diana, nosotras imaginamos una forma de acompañarla, de estar con ella, que no implicara necesariamente
esa presencia física. Y ahí, tomando como referencia la marca de uno de los narcotraficantes más populares acá en México, que es El Chapo, y la marca es El Chapo 701, y la popularidad también de las entregas del comercio electrónico como Amazon, diseñamos el kit de la reina. Una caja con contenidos que en ese momento consideramos pertinentes para decir feliz cumpleaños. 3 cervezas, un tesoro en ese momento, porque quiero recordarles que escaseó la cerveza, había agua, pero no había cerveza. Una botellita de Jaral, que es un mezcal muy famoso de esta zona del Bajío, donde, yo vivo, donde vivía Daniela. Unos paquetitos de condones, un pastelito de chocolate, una vela de pirotecnia, alcohol gel, un cubrebocas fabricado en casa. Y este paquete sería el primer ensayo de un tráfico de experiencias. Experiencias generadas desde los afectos, experiencias generadas desde las ausencias también. El primer intento de un kit de supervivencia para la crisis doméstica. Les cuento que el verdadero kit que terminamos compartiendo no era necesariamente este de cumpleaños. Diseñamos un pequeño libro, un tarot, bueno, nuestro narcotarot, que también pueden consultar ahí en la página de la Reina de Lagos que les compartimos. Y ese realmente era el kit con el que se trabajó posteriormente la experiencia. Así más o menos quedaba cuando lo visitábamos las cosas para hacer entrega. Con este antecedente es que quiero invitarles, como les decía, a que durante este tiempo que estaremos compartiendo, podamos armar nuestra propia caja, nuestro propio contenedor de supervivencia, a cualquiera que sea esa crisis que hayamos identificado o que estemos identificando. Puede ser algo aparentemente personal, como les decía, o algo que podamos colocar incluso en el espacio de lo público y que presentamos que también será, que le caería bien a cualquier persona que pueda acceder a él. Pueden ser objetos tangibles, pero también puede ser algo no tangible, algo que no cabría en nuestros contenedores. Em, si tienen con ustedes algún objeto físico que de una quieran meter en esa caja como ese kit de supervivencia, bienvenido. Si no, no hace falta, ¿no? Pensemos que esto es como una suerte de boceto, como un ejercicio práctico para este pensamiento que iremos aterrizando en este encuentro. Podemos escribirlo en un papel y simplemente lanzarlo a la caja para ir haciendo ese boceto. ¿De acuerdo? Bien. La crisis sanitaria, como les decía, en potencia se fue, sí, dejó estragos, como lo sabemos, pero se supone que recuperamos esa libertad de movilidad. Se supone que deberíamos haberla recuperado. Sin embargo, en territorios tomados por las narcopolíticas y las necropolíticas, eso nos sigue pareciendo una falacia. ¿Por qué hemos dejado de transitar ciertos caminos por las noches? ¿Por qué evitamos ciertos municipios y ciertas carreteras del norte y del sur del estado de Guanajuato? La libertad de movilidad está condicionada, está restringida a la seguridad de movilidad, al derecho básico de llegar con vida a tu destino y de poder regresar a casa. Ese se ha vuelto un recordatorio constante en este país. Recuperar esa libertad de acción o movimiento ante el riesgo constante de que desaparezca, como dice André Lepecki cuando nos habla de las coropolíticas, o de ese espacio de aparición que propone Hannah Arendt, es parte de nuestros retos. Aquí en el mapita están viendo el trayecto mínimo que implica moverse de León, Guanajuato, el lugar donde yo vivo, a Lagos de Moreno, el lugar donde generamos este dispositivo eh, eh, de la Reina de Lagos, el lugar donde vivía Daniela, el lugar del que emigró Diana como estrategia de supervivencia. Imaginar otras realidades para ese cuerpo de Daniela, encontrado con tiros sobre las flores de su blusa en un terreno baldío al pie de la carretera,
nos hizo revisar nuestros propios cuerpos y su relación con los espacios que les contienen, que les enmarcan y que les resignifican mutuamente a partir de la psicogeografía, la memoria, la cantidad de tiempos y transformaciones y sucesos que se acumulan en esos espacios, acudiendo a ese concepto de rugosidad del que nos habla el geógrafo brasileño Milton Santos, y a la política de los espacios, de la que nos habla Huaciongo, cuando nos recuerda esa multiplicidad de relaciones internas y relaciones externas que habitan los espacios, que habitan los escenarios. Una mujer y un baldío, una mujer y Lagos de Moreno. Todo es culpa de la geografía. ¿Qué hubiera sido de Daniela si no se hubiera quedado en Lagos, si no se hubiera quedado en Jalisco? ¿Cómo podemos transformar esa relación? Una tarde fuimos a sembrarnos en los descampados, fuimos a esperar la lluvia, a vivir la espera, intentando cambiar las narrativas que se producen en ese encuentro, en ese binomio, mujer descampado, mujer flores, mujer tierra. Otra tarde nos bañamos desnudas en barro y fuimos tierra mojada. Otra tarde nos tiraron las cartas y contemplamos el paisaje. También hicimos ceviche y margaritas. Y Furcio, el rapero del barrio, hizo una canción. No la vamos a escuchar ahora. Si quieren entrar a escucharla en este logotipo, ahí en el sitio pueden descargar. En el 2021, los escenarios de violencia en Jalisco y en Guanajuato, los estados vecinos, incrementaron. Viajaba horas, viajaba kilómetros y yo me sentía en el mismo lugar. El proceso que había iniciado en este duelo cerraba también en duelo. Otra blusa de flores de otra compañera cercana en Lagos de Moreno había sido manchada con su propia sangre. Sangre de mujer migrante, mujer colombiana viviendo en México. No había más. Había una sensación de impotencia y frustración. Un recordatorio de que aparentemente lo que hacemos desde esta trinchera llamada arte no sirve para nada. Y una sensación de miedo alrededor. Miedo, porque uno de los aprendizajes más grandes ha sido a pronunciarnos desde el miedo, como dice Judith Butler, a actuar desde el miedo, como una estrategia también de protección, también de autocuidado y sobre todo de alerta. Transformar ese miedo. Y luego, intentar transformar esos afectos del arte en efectos. Aquí me gustaría recordar que cuando hablo de efectos en el arte, no lo hago desde el lugar del efectismo, sino desde el lugar de la efectividad, de esos, digamos, acciones que tienen efectos, vaya, que tienen acciones también en el espacio de lo real, acciones concretas en el espacio de lo real, que inciden en la transformación de lo cotidiano. Para mí armar este camino que les comparto el día de hoy me dejó ver que estaba omitiendo un momento de revisión de mi propia genealogía de afectos en este recorrido que acabábamos de hacer de la Reina de Lagos a estudios en campo, que voy a hablarles un poquito a continuación. Porque si bien lo reconozco en cuanto a los tiempos pandémicos, a estos tiempos de las ambas crisis, sanitaria y de derechos humanos, reconozco las estéticas, reconozco la búsqueda de esas acciones que incidan en lo público. Me acabo de dar cuenta, mientras revisaba esto para ustedes, que estaba omitiendo la forma en la que este duelo final también había afectado la toma de decisiones en cuanto a la implicación que decido tener en este espacio de lucha, que si bien antes estaba como delimitada hacia lo documental, eh, creo que es en este momento cuando vivimos este segundo duelo de una forma más cercana y en lo presente que decido buscar
otras estrategias que nos permitan tener más, más incidencia en el campo de lo real. Cuando hablo de estudios en campo, lo pienso como una forma de testimoniar y de protestar desde esa emergencia del presente, buscando, como les decía, incidir en lo real desde diversos lenguajes que no solamente son artísticos, sino que también son no artísticos. Una obra que, como ya les contaba Ariel en la presentación, se enmarca entre el arte y el activismo y busca repensar esa capacidad de agencia, la capacidad de incidencia en lo real del arte. Y para contarles un poquito de ese seguimiento del proceso, lo siento mucho, pero voy a tener que dar un poco también del contexto del estado de Guanajuato. Así como les hablé un poquito de Lagos y Jalisco a 40 minutos, voy a irme un poco atrás, al sur, y hablarles un poquito del lugar donde yo vivo, en Guanajuato. Llegó el día en que las notas de prensa sobre feminicidios y desapariciones en las maquilas del norte del país llegaron a las armadoras y a los campos áridos de Guanajuato. Llegaron las notas de prensa de la prensa independiente, pero no las tipificaciones en los informes que el gobierno debía reportar. Un rápido ejemplo es que en el México del 2020, el estado de Guanajuato declaraba que el 93.6 de las 844 personas desaparecidas habían sido localizadas y solo el 2.1% habían sido encontradas sin vida. Por eso es que en Guanajuato no pasaba nada. No pasaba nada desde hace 12 años, con el mismo procurador de justicia, que ahora es nuestro fiscal, a pesar de que los homicidios incrementaban un 215%. No pasaba nada durante 12 años de los 30 que lleva el Partido Acción Nacional en Guanajuato y que, por cierto, acaba de asegurarse otros 3 años en las elecciones del pasado domingo y los que le faltan. Como enuncia la periodista Kenia Velázquez en el estado de Guanajuato, este Samarripa Aguirre, no es solo el fiscal, él es en sí la fiscalía. En el 2020 de pandemia, ese en el que no pasaba nada y todas las personas habían sido encontradas, los colectivos de búsqueda lo vivieron con marchas y plantones, como el del 10 de julio, cuando fueron reprimidas mientras exigían el diálogo con el gobernador a media carretera. Ahí fueron desalojadas, detenidas y procesadas inmediatamente por bloqueo de las vías de comunicación. Fue hasta que esa noticia llegó a nivel nacional que las estrategias de comunicación con las familias cambiaron y se abrieron los canales y por fin se dio una primera reunión del gobierno con las madres buscadoras y comenzaron a reconocerse las más de 3.000 personas desaparecidas únicamente en el estado de Guanajuato y con ellas las 187 fosas hasta el 2022 que habitan la entidad. 187 fosas que colocan al estado de Guanajuato como el primer lugar también en fosas clandestinas. En este marco de este imposible confinamiento para las madres buscadoras es que comienza a gestarse este proyecto de estudios en campo. Como les decía, primero desde una práctica documental que trataba todavía de mantener estas distancias y luego con unos primeros acercamientos a los colectivos solidarios y a las familias de búsqueda. Que para ser honesta, yo pensaba ubicar desde mi práctica en el teatro comunitario, es decir, aperturar con ellas procesos que fueran protagonizados por ellas mismas, que fueran espacios donde ellas pudieran tomar agencia y visibilizar sus propias historias y toda esta impunidad que les rodea desde el Estado. Sin embargo, fue muy claro en ese momento que para las buscadoras en Guanajuato la necesidad era otra. ¿No? Había una preocupación mucho más fuerte por aperturar esos canales legales, por instaurar los mecanismos apenas de búsqueda en el 2020 en el estado de Guanajuato. Entonces, ahí tuve que detenerme, dar esos unos cuantos pasos atrás y seguir imaginando un proceso, que quizá no fuera, tan permanente y tan constante como un proceso de arte comunitario, sino diseñar una serie de acciones esporádicas, de dispositivos efímeros, a partir de lugares de memoria, de relatos específicos compartidos por ellas y ellos, que
nos ofrecieran algunas acciones en el espacio de lo público a las que cualquier persona solidaria, incluso no solidaria, transeúntes, pudieran sumarse. Y sobre todo pensando en la invitación a la empatía y a la descriminalización de las personas desaparecidas y de quienes les buscan, que al menos en México ha sido un fenómeno muy, muy fuerte. Y bueno, así surge Estudios en Campo, que hasta ahora cuenta con 20 pautas de acción, la mayoría de ellas activadas en los marcos de conmemoraciones de los colectivos, durante las marchas de los colectivos de búsqueda también, y por otro lado también activado en los espacios escénicos en Ciudad de México, en el Teatro Santa Catarina y en el marco de la Royal Court Theatre, como les decía Ariel hace rato, en Londres, Inglaterra. Sin embargo, más que contarles un poco de la experiencia escénica, me gustaría abordar esos espacios, esos estudios que han sido activados, perdón, en los espacios donde lo público sucede, ¿no? El primer estudio que activamos se titula 500 nombres para encontrarnos y consiste en un pase de lista y la transcripción de 500 nombres correspondientes a esas alertas compartidas por la Plataforma por la Paz y la Justicia en el 2022. 500 nombres para rastrear, para compartir en redes sociales, para ser proyectados en los muros de las fiscalías, leídos en voz alta en la Plaza de la Paz u otros sitios turísticos emblemáticos. 500 nombres para ser encontrados y editados en la guía telefónica, si la tuviéramos, como lo hizo Luis Camitzer con las y los desaparecidos uruguayos. 500 nombres para colocar en los espectaculares a pie de las carreteras guanajuatenses, debajo de los anuncios luminosos que nos dan la bienvenida a Guanajuato. Nombres para invocar en un pase de lista que desgraciadamente parece no tener final. Porque como dice Angélica Almanza, de la colectiva Ángeles de Pie por Ti, encontramos a uno y se agregan dos. La propuesta atiende a una acción duracional, que en práctica lleva 7 horas de transcripción, 2 horas de lectura. La primera vez que la activamos tuvo lugar en la Plaza de la Paz en Guanajuato, un 16 de septiembre, ante los turistas que acudieron al grito la noche anterior. Algunas personas solidarias y periodistas acudieron a la acción, se sumó a ella un lavado simbólico de la bandera, una acción ritual participativa que tiene origen en Perú durante el 2000 como protesta contra los abusos de Fujimori. En esta primera activación, convocada por la Plataforma de la Paz y la Justicia y un colectivo, no se sumaron colectivas de búsqueda, únicamente se compartió a través de sus plataformas. Fue hasta el año siguiente, en la plaza principal de San Francisco del Rincón, que el colectivo Buscando a Pablitos de los pueblos del Rincón, a 30 minutos de aquí del lugar donde vivo, nos invitó a replicar esta acción en compañía de las familias que la conforman. Si bien sabemos que los nombres no son capaces de contener los afectos, las historias de vida, pensamos que es una manera de acercarnos un poco a esas identidades que tratan de ser borradas. Porque como dice Gabriela Halak a propósito de la desaparición forzada en Argentina, la supresión de la identidad garantizaba la supresión de la persona. Es un ejercicio, además, que explora el cansancio, la monotonía de la voz, en la repetición de los nombres, lugares y fechas de desaparición, en el que en algún momento dejamos de escuchar. Algún momento la repetición llega a ser ensordecedora, llega a ser habitada por el error humano. eh, y genera esa empatía cuando de pronto escuchamos esos nombres que son los nuestros o escuchamos esos municipios, esos lugares donde nosotras vivimos. Otra de las acciones que hemos convocado es la alerta que camina. Es un estudio en el que, como su nombre lo dice, se comparten y se visten hojas de búsqueda. Ha sido activado principalmente en las plazas públicas y surge de un fragmento de la dramaturgia que dice: muros desbordados, postes desbordados, de rostros congelados, rostros que aún sonríen, que aún miran a una cámara, que aún posan. No sabían, no tenían idea de cuál sería la finalidad de su fotografía. Ahora, en este país, todas tomamos precauciones. Tómame una foto, así,
como para que me busquen cuando desaparezca. Los muros, los postes, arrancan sus cimientos y se unen a la protesta. Estas fotografías son de la plaza principal de León, Guanajuato, en donde al final del trayecto un grupo de personas se unieron a despegar las alertas de la ropa y a colocarlas fuera de la presidencia municipal. Esta acción, junto con Mexican Purple Pigs, que es un estudio a propósito de las mujeres que fueron golpeadas y abusadas sexualmente por la policía municipal en la manifestación del 1 de mayo del 2022 y que no se olvida, consiste en un acto inmóvil. El acto inmóvil, que es sostener la presencia frente a este recinto y en cuyos pisos de mármol arrastraron a las manifestantes. Recintos custodiados por los puños y las botas que estuvieron sobre los cuerpos de las manifestantes. Este tipo de estudios, de ejercicios prácticos, se trabajaron de la mano con la performer guatemalteca Regina José Galindo en el marco de Disidenta, un espacio coordinado por las mexicanas Serrucha y Lorena Wolfer. En estudios en campo, quiero contarles que para mí ha sido muy importante trabajar desde las estéticas de lo cotidiano y del presente, desde esos espacios nunca vacíos, como les llama Guationgo, ¿no? Todas las memorias, como les decía hace rato en esta presidencia municipal de Irapuato, que dejan marcas, que dejan huellas y que es importante que no se laven, ¿no? Si el daño es irreparable, ¿por qué las huellas van a ser borrables? Entonces, ha sido importante trabajar desde esas memorias, desde esos efectos psicogeográficos también de los espacios, desde la misma performatividad de la búsqueda, como le llama Ileana Diegues, y desde las teatralidades del Estado. Pero también es importante conocer y explorar las estrategias artístico-políticas que en otros contextos de crisis de derechos humanos y desaparición forzada, principalmente latinoamericana, se han utilizado. Entonces, por ejemplo, hay algunos estudios, como el que veíamos antes del lavado de la bandera, que no estoy segura si les llamaría como tal reenactment, porque creo que no son solamente como la recreación, sino que hay un diálogo, ¿no? Cómo la estrategia artístico-política dialoga con el presente, cuando el contexto de desaparición, si bien tiene similitudes, no es para nada el mismo. Colectivos, por ejemplo, como el CADA, el Colectivo Arte de Acción Chileno, también nos ha servido un montón para repensar las acciones artístico-políticas y otros colectivos mexicanos, como el Grupo Suma, como el Grupo Proceso Pentágono, también han sido importantes como para seguir dialogando, no solo con lo que sucede en el presente, sino, como les decía, con otras estrategias. Y hallazgos importantes, colectividades que se van formando, colaboraciones que van surgiendo. Creo que una de ellas ha sido el Recetario para la Memoria, un proyecto que ha inspirado esa colaboración con los colectivos de búsqueda, pero también con otras artistas solidarias, como Sahara Gómez, fotógrafa, Daniela Rea, periodista y escritora mexicana, Carissa Moura, quienes en colaboración con Buscadoras Guanajuato recopilaron los platillos favoritos de las personas desaparecidas en el estado de Guanajuato, acompañadas por un fragmento de su historia, del contexto de Guanajuato y fotografías de cada uno de esos escenarios culinarios. Para mí, encontrarme con el recetario para la memoria de las rastreadoras del fuerte, primero en Sinaloa, al norte de México, fue encontrarme con algo que yo a lo mejor irresponsablemente llamaría una dramaturgia expandida en potencia. Yo sé perfectamente que es el último fin que tendría un ejercicio como este. Sin embargo, la invitación que tienen esas recetas para ser compartidas, para ser primero sacadas del libro, ¿no? De la materialidad del objeto libro, para ser llevadas a la acción cocina y a eso sumarle el espacio público, me parecía impresionante. Y eso fue lo que hicimos, llevarlo a la práctica. Primero a través de un ceviche estilo Sinaloa con la receta de Violeta Maldonado que le cocina a Marian Giselle. Y después, una vez que se publicó este recetario para la memoria de las buscadoras de Guanajuato,
Con el colectivo Bordemos Memoria y la Plataforma por la Paz y la Justicia preparamos unas guacamayas que Carmen Sánchez Tapia le dedica a su hijo Oscar, quien fue desaparecido en el 2018 mientras conducía un Uber. Cuando hablo de esta potencia de los recetarios como dramaturgia expandida, lo hago pensando precisamente en esas cualidades performativas y relacionales para hacer y hacer otras formas de protesta en el espacio de lo público. Una protesta que se degusta, que interpela de otra manera a los transeúntes y sus sentidos para producir empatía. Hay que recordar que hay una suerte de naturalización de la desaparición y por tanto de la búsqueda. Aparte de lo que les compartía sobre la criminalización de las personas desaparecidas al relacionarles inmediatamente con el narcotráfico y con ellas a sus buscadoras, hay también este sesgo de naturalización, ¿no? De algo está pasando, algo se está haciendo, pero no tiene que ver conmigo. Y la criminalización se piensa también como una suerte de estrategia para no sentirme en riesgo. Si yo no hago nada, no tengo absolutamente nada que temer. Cuando desgraciadamente eso está desbordado, creo que está fuera de esas líneas totalmente de si te portas bien, te va bien y si te portas mal, va mal, ¿no? En este sentido, en esta producción de empatía, las colectivas de Guanajuato comenzaron en el 2022-23 a generar más acciones para socializar la búsqueda y tratar de contraponerse ahora sí a los discursos criminalizantes, como les decía, a través de herramientas del arte, de arte participativo sobre todo y su capacidad para producir comunidades efímeras. Acá voy a traer a Nicolás Borró, que él propone esta obra de arte participativa como intersticio social, como un estado de encuentro que produce una dimensión convivial, al arte como sitio de una producción de socialidad específica, que Ileana Diegues también, en escenarios liminales, vincula con esas comunitas de Víctor Turner, desde la emergencia de efímeros encuentros que dan cabida a gestos de disidencia y de diferencia, y que por ello intervienen las relaciones con el entorno. Me parece que la performance y la escena participativa suelen romper en primer momento con esa hegemonía que ha venido reproduciendo un teatro a la italiana desde el siglo XVII, disponiendo el espacio que ya conocemos, ¿no? Un espacio con foco y con voz que divide a los creadores y a los participantes. Y por otro lado, también me parece que irrumpe con el paternalismo que ha construido, al menos en la sociedad mexicana, una suerte de dejarle la responsabilidad al otro, ¿no? Es del ser ciudadano cada 6 años cuando toca el voto y por lo demás no tenemos mucha agencia, no hay más que hacer. Entonces me parece que esta acción participativa, la escena participativa, al menos desde donde nos interesa leerla y la función que queremos darle, va desde ahí, desde romper con esos paternalismos, devolver la capacidad de acción a los públicos participantes evitar ese deslindarse de responsabilidades, delegar la toma de decisiones a las instituciones, que es motivada por esta falsa democracia, ¿no? Nuevamente pensamos que estos espacios pues atienden a provocar pensamientos críticos individuales, pero también colectivos, y que sobre todo no solo se señalan las crisis o las problemáticas latentes, sino que nos cuestionamos los roles que jugamos en estos marcos. ¿Qué estoy haciendo yo para que esto se perpetúe o qué estoy haciendo yo para que esto se transforme también? Esto lo leemos también como una suerte de acercamientos a la recuperación de esos territorios de lo político, ¿no? Que como también Hannah Arendt nos ha venido diciendo, es una práctica constante, ¿no? No es un territorio dado, es un territorio por el que se lucha todos los días o por el que se tiene que practicar todos los días para que se dé, para que suceda. Creo que uno de los fenómenos más, digamos, afortunados de los estudios en campo ha sido cuando las colectivas de búsqueda también
toman las herramientas estéticas, las herramientas de arte relacional y las ponen en prácticas ellas mismas, ¿no? Es decir, como compartirnos. Creo que Estudios en Campo se nutre también de la estética de la performatividad de la búsqueda que ya les decía, pero también hay algo que está entregando a los mismos colectivos de búsqueda como herramientas posibles. Y estas imágenes son del colectivo Buscando a Pablitos, que en febrero de este año y el año pasado realizó varias réplicas de estas palas y en sus actividades para la memoria y la justicia las llevaron a la marcha. Además de cubrir el piso completo creo que sí tengo fotos de eso, de cubrir el piso completo del exterior del Palacio Municipal de San Francisco, Purísima del Rincón, con esta tierra, señalando la falta de acciones de búsqueda en vida de las instituciones. Es decir, únicamente nos dejan la opción de la búsqueda en campo, ¿no? De encontrar restos, no de encontrarles en vida. Desde mi punto de vista, estos son los verdaderos espacios de la performance, a los que Wathiongo, este dramaturgo keniano, se refiere, cuando habla de que el Estado tiene sus espacios para la performance desde un lugar de la represión, del sesgo, de la separación. Y nuestros espacios de performance apuestan más a esta libertad, a esta unidad, a este hacerlo común y compartir la posibilidad de agencia. El espacio de la performance social es el espacio político, con todas las posibilidades de relaciones que se leen y se tejen entre los muros, en los uniformados, en sus armas, en sus vehículos escoltando, en los tiempos, las fechas, los asistentes, los medios, los presupuestos, la falta de ellos y un gran etcétera. Espacios donde los cuerpos desaparecidos tienen presencia no de facto, sino que quienes les buscan han tenido que marchar el espacio, gritar el espacio, llorar el espacio, cubrir de tierra, pintar, pegar en el espacio para ejercer su derecho a habitarlo desde la búsqueda, pero también desde la ausencia. La mañana de la presentación en el Royal Court Theatre de Londres, llevamos a cabo una acción simbólica en las puertas de la Embajada de México en Reino Unido, exigiendo la protección de las buscadoras y buscadores de México y la aparición inmediata con vida de la buscadora de Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, Lorenza Flores Cano, quien aún no ha sido encontrada. A manera de altar, colocamos los nombres de las buscadoras y buscadores asesinados en el estado de Guanajuato, enmarcados por la frase, políticamente, esta es una puerta mexicana. Y esto es lo que sucede en las puertas mexicanas, con una veladora encendida. La instalación permaneció en la puerta de la embajada y se registró en redes. Esa noche, sobre la ventana que Sarah Kane alguna vez abrió para su Psicosis 448, se proyectó el registro fotográfico de la acción, culminando con el fuego exigiendo la protección. Esa experiencia, este mes de enero del 2024, me hizo pensar, confirmar, mejor dicho, que Estudios en Campo no será una lectura, una obra escénica para un teatro, a menos que tenga esta otra dimensión, una suerte de reverberación entre ambos espacios y entre las dimensiones afectivas y efectivas en el activismo artístico. Estas son algunas imágenes de los estudios en Santa Catarina. Y bueno, ¿dónde están que no les veo? Siguen ahí, acá están. Pues esta es una invitación. Se supone que estamos justo a la mitad de nuestro encuentro y me gustaría pedirles para este siguiente momento que nos pongamos de pie un poquito, si les parece. No olviden sus cajas, todavía seguimos en la dinámica de la caja. La nueva dinámica no anula la anterior. Gracias. Y la invitación para compartirles un poquito del proceso que sigue es una suerte de encuesta que se baila. Y la encuesta que se baila se contesta, uno bailando, obviamente, si el ritmo les invita,
pero la otra es que se contesta solo con sís, que son los pulgares arriba. Voy a dejar de compartir para que me vean. Con sís, que son los pulgares arriba, y se contesta también con no, que son los pulgares abajo. Entonces, si el ritmo les invita a contagiarse un poquito de la encuesta que se baila y a contestarla juntes, pues qué bien. Entonces, si me ayudan por ahí a compartir el siguiente audio. Y yo a dejarles llevarse por este ritmo, para estirarnos un poquito. Creo que hay que regresarla. Nos un acuerdo previo sobre Ahí es. Evitarles estirarnos y escuchar y ¿le llamas responder. trabajo a tu trabajo? ¿Puedes reconocer cuando estás trabajando y cuando no? ¿Tienes una remuneración económica fija por lo que haces? ¿Existe un contrato o al menos un acuerdo previo sobre el tiempo y las condiciones en que realizas tus labores? ¿Tienes lugar y horario fijo para realizar tus labores? ¿Tu trabajo tiene su propia efeméride? ¿Al final de tu jornada puedes descansar? ¿Tus logros reciben reconocimiento? ¿Te sientes segura o seguro en el lugar en el que trabajas? ¿Te sientes más satisfecha con lo que haces en tu tiempo libre que con lo que haces en tu trabajo? ¿Es claro cuando estás haciendo horas extras? ¿Tendrás opción de pensionarte y jubilarte de tu actividad actual? Muchas gracias. Hasta aquí llega nuestra
aquí llega nuestra pequeña encuesta bailable. Este es un ejemplo de nuestros diagnósticos participativos para los espacios, para los espacios públicos, físicos abiertos, también es importante decirlo. Les cuento un poquito de qué va esto. Este es el lema de la ciudad de León, Guanajuato. Bueno, obviamente no tiene los signos de interrogación, eso se los pusimos nosotras durante el proceso. Y cómo modifica todo agregar un par de signos de interrogación a una ciudad industrializada, cuyos, digamos, fuertes han sido primero la industria del el zapato y ahora la manufactura automotriz y de autopartes en general. Bueno, hablar de las compañeras de vida, de escena y trabajo de San Juan de Abajo es hablar de obreras de fábricas, de trabajadoras del hogar, de empleadas temporales, la mayoría de ellas sin generar antigüedad, sin prestaciones, trabajando para vivir el día a día. Es decir, escenarios laborales muy similares a los nuestros desde las artes escénicas acá en México, sobre todo quienes somos autogestoras. Es desde estas realidades, desde estos encuentros de nuestras realidades, que comenzamos a dialogar sobre nuestras condiciones laborales y el cuidado. El cuidado de los hijos, las hijas, los hijes, les marides, familiares, amigas, amigos, parejas, etcétera, pero sobre todo el cuidado propio, que luego es algo que se dice tan fácil, pero que en la práctica no sabemos ni cómo entrarle. ¿Cuánto tiempo nos dedicamos a nosotras? ¿Cuánto tiempo nos dedicamos a escucharnos, a conocernos, a atendernos física y emocional, mentalmente? Acompañar y cuidar son verbos que se activan para nosotras de manera rizomática, un tejido de cuidados que puede observarse en las dinámicas de la naturaleza. Ahí tengo, perdón, tengo fijo una pantalla. ¿Ustedes están viendo mi pantalla? Perdón por esta pausa tan drástica, pero que tengo fijo yo la luz. Ah, okey, está bien. Sí la están viendo, ¿verdad? Todo el mundo, okey. Eh, un tejido, como les decía, que puede observarse en las dinámicas de la naturaleza y que nos recuerda que somos solo un ecosistema más. Una parte, una red, parte en una red de fenómenos interconectados, de bienestares y de malestares compartidos. O como diría nuestro compañero Lalo en La conquista del pan, cuidar, humedecer, remover la tierra nos permite unir las grietas. Justo el año pasado, a pocos días de que cayera la primera lluvia del año y pudiéramos arrojar nuestros primeros granos de maíz en el descampado, sucedió que uno de los pesados de la maña, el narco, acá en el barrio, cayó. Dicen que se quitó la vida como única forma de salir de donde estaba metido. Otro pesado, en medio de la música, decidió que antes de que una funeraria se llevara su cuerpo y le diera el descanso que la familia deseaba, había que hacer un cortejo fúnebre. Un cortejo que duró toda la noche y el día siguiente. Un cortejo que recorrió el barrio con música y armas largas, deteniéndose en las escuelas, las fábricas, los lugares de comida para conmemorar su vida y su muerte, con bebidas, peleas de gallos y balazos en cada una de las estaciones. Una forma poco sutil de decir se fue uno, pero aquí estamos el resto. Ante escenarios como ese, y el incremento de la narcoviolencia en el barrio, reitero la pregunta, ¿cómo los cuerpos dispuestos en ciertos paisajes, paisajes como esos recortes de realidades, son o no son capaces de transformarlos? ¿Cómo son capaces de protegerlos? Ante ese cortejo de muerte, en más de un sentido, desfilando por las calles del barrio como una forma de apropiación del territorio, un recordatorio de ese necropoder presente, nos parece necesario que los cortejos de vida sigan manifestándose como estrategia de cuidado, como estrategia de sanación y de protección de los territorios y de sus habitantes con ellos. Estrategia quizás cercana a lo que Rosana Reguillo
nombra la contramáquina, dispositivos expresivos que la sociedad despliega para resistir, visibilizar o restar poder a las máquinas de muerte, una forma en que los cuerpos vivos nos hagamos presentes sobre el espacio árido para recordarle sus posibilidades de encuentro, desde un lenguaje lúdico y un lenguaje poético. Lo poético, parafraseando a Audre Lorde, como el lenguaje con el que nombramos lo innombrable, y lo lúdico, tomando las calles poco trazadas en el caso de San Juan de Abajo, como tableros en los que está trazada la vida, como diría Graciela Sheines. Desde nuestra perspectiva, la red de cuidados y acompañamientos diversos es capaz de transformar ese miedo paralizante en un estado de alerta activa, como les decía al principio, en el que se enuncian las problemáticas y se imaginan y colectivizan estrategias para procurar estos espacios seguros. Espacios que no necesariamente son contenidos por inmuebles o infraestructuras o muros, sino que son espacios itinerantes, espacios simbólicos. Creo que ese ha sido uno de los principales hallazgos del colectivo Les de Abajo. Ante la carencia de un espacio físico, hemos aprendido a ser practicantes fieles del errabundeo, de la deriva por el barrio, de la recolección de vestigios y testimonios, de objetos y de paisajes, y de los gestos que se pueden producir entre ellos. El andar, el recolectar, el curar y montar han dejado de ser solo una práctica estética para devenir una práctica ética y política que nos ha convertido en cronistas no oficiales de un barrio, cartógrafas lúdicas de terrenos irregulares, pepenadoras ocasionales y sembradoras de baldíos. Cuerpos dispuestos a devenir multitud de vez en cuando sobre las calles del barrio, en las plazas públicas, para bailar esta coreografía el 1 de mayo, el Día del Trabajo, al ritmo de la cumbia, o para sumarnos a otros cuerpos, a otros afectos colectivizados, en las marchas del 8M y como solidarias de las colectivas de búsqueda de personas desaparecidas. Un contingente que poco a poco se va haciendo más grande. Otra de las metodologías recurrentes es la poética del cotidiano, que nos permite explorar experiencias estéticas situadas, extrañar las rutinas y elementos de los que habitamos día a día, mediante la extracción de los cuerpos, de los movimientos, de los objetos y los textos de los escenarios coloquiales, para relacionarles con otros paisajes y producir nuevos gestos, gestos que cuestionen al cotidiano y a la normalidad. Como les decía, pensando el gesto como ese tercer espacio que se forma en la relación de los cuerpos y los distintos contextos. Con este método hemos abordado el sistema de educación escolarizada durante la pandemia con ejercicios como presente, no nos llamen futuro, y como ejercicio de imaginación política en el que emprendimos nuestro sindicato multigremial, en el que desde hace 6 meses aproximadamente nos reunimos a conversar sobre nuestro día a día, a ver películas a propósito del trabajo, de la explotación obrera y sus luchas, como No les pedimos un viaje a la luna, La historia es nuestra, Tiempos modernos, El buen patrón y un gran etcétera, pero aprovecho este momento por si tienen sugerencias de cine con estos temas que nos quieran regalar, todas son bienvenidas. Y sobre todo también a leer, aunque nos parecía un poco cansado al principio, a leer la Ley Federal del Trabajo. Todo esto, estas prácticas, conformaron la conquista del PAN, un espacio creativo y crítico, tejido en su mayoría por mujeres obreras y trabajadoras del hogar de San Juan de Abajo, para cuestionar sus y nuestras condiciones laborales. Una invitación a actuar desde el reconocimiento histórico de los abusos y las luchas obreras protagonizadas por su género, la imaginación política situada en el presente y la exigencia de justicia laboral, que se ha presentado en el barrio, en universidades, en centros comunitarios y sobre todo lo que buscamos es activarla en exteriores de las distintas fábricas y naves industriales de la ciudad de León y el estado de Guanajuato.
Conquista del Pan es un manifiesto performático en 2 actos y un intermedio. El primer acto es la jornada laboral de 7 obreras y un obrero al ritmo de la lectura de la Ley Federal del Trabajo. El intermedio, una coreografía a partir de sus gestos laborales, un poco con esa sonoridad que ustedes compartieron en su encuesta. Y el segundo acto, una serie de descansos individuales que buscan colectivizarse. Estos van desde ver la televisión juntas hasta colocarnos una mascarilla, leer juntas un libro, apapachar a sus hijos un rato. Creo que uno de los aportes de este proceso ha sido ponerle rostro, razón social, siglas, logos y productos al incumplimiento de tal o cual artículo de la Ley Federal del Trabajo. Identificar y acortar la brecha que hay entre lo que se legisla y lo que se practica. O sea, la brecha sigue estando, eso creo que tampoco podemos decir que hicimos magia y eso se acortó, pero al menos pudimos identificarlo, ¿no? Si bien iniciamos este proceso de incrédulas de lo que podíamos generar, lo que podríamos lograr más allá de la puesta en escena, y con testimonios que partían de ese pesimismo de lo real, creo que ha habido poderosos y restauradores hallazgos que las compañeras nos han compartido. Tres de ellos los voy a leer por acá. Uno es que se respetaran los sábados y domingos como días de descanso, ya que cuando iniciamos este proceso, la empresa socialmente responsable que maquila calzado en el barrio, sin permisos, por cierto, porque es socialmente responsable, Calzado Bambino, las obligaba a asistir media jornada los sábados, bajo amenaza de descontarles el día, a pesar de que en su contrato solamente figuraban las jornadas de lunes a viernes. Otro hallazgo logro es que la compañera Coco, que la estamos viendo aquí en pantalla, decidirá renunciar a su trabajo en la industria del cuero automotriz luego de 15 años de jornadas mixtas, sin acceso ni reconocimiento de las responsabilidades extras que se le imponían, y en cuyo descanso pudo disfrutar de tiempo de calidad con sus hijas, a pesar de que nunca terminaron de entregarle su liquidación completa. Pero ella dijo, no quiero saber más de ustedes, y ahorita consiguió otro trabajo en una empresa de neumáticos. Ella está más a gusto, a pesar de que, bueno, parece que tiene horarios un poco más accesibles. Y un tercer logro es que la compañera Karina fuera reintegrada a sus labores luego de un despido injustificado, ¿no? El deseo de ella, lo que ella pedía al patrón era que se le reintegrara al 100% a sus actividades. Y bueno, después de una larga jornada que no solo tiene que ver con la obra, sino con las acciones que se van desprendiendo de ella, se logró que se le regresara a su trabajo. Pero sobre todo también creo que ha sido el reconocer que es posible que las cosas sucedan de otra manera. Venir de esta falta de credibilidad, de este escenario totalmente negativo, a darnos cuenta que los pequeños, los microacciones son posibles, a pesar de la impunidad, a pesar de la indiferencia y de que todo parezca jodido. Un espacio para conversar, un espacio para bailar, para llorar, para reír e imaginar juntas formas de tener mejores condiciones laborales nunca está de más. Creo que puede ser ingenuo, pero nuestra apuesta es por ese arte político situado, que habite los conflictos y que incida en lo real, que nos permita celebrar estas pequeñas victorias con una caguama, una cerveza bien fría, un agua de sandía o un refresco de coca para ellas, que sí les gusta la coca. Aquí está parte del equipo de Conquista del Pan. La práctica intergeneracional es muy importante para nosotras. Este ejercicio en particular está enmarcado por el colectivo de arte comunitario Les de Abajo, con el que hemos convivido ya más de 8 años. Y bueno, para ir cerrando, quiero hablarles un poco desde este lugar. Lo puse por acá, andar juntos como práctica estética y política. El andar como práctica estética es realmente de Francesco Careri en Walkscapes. Yo le agrego el juntes también y le agrego lo político. Em, ¿Para qué? Para presentarles
este último ejercicio, que es algo que comenzamos a trabajar a finales del año pasado y que este 2024, en el mes de enero, hicimos nuestro primer recorrido. Esta fotografía que están viendo ustedes acá, para mí es histórica, porque no sabíamos que 3 meses después, este espejo de agua que ustedes están viendo acá, se iba a convertir en un terreno quebradizo, árido, ya ni siquiera lodoso y húmedo, ¿no? Que los animales acuáticos que vivían en esta zona iban a tener que ser adoptados por los vecinos y vecinas del lugar o iban a terminar migrando porque la escasez de agua de esta presa, que es la presa del Palote, iba a estar en 0%. Eh, es muy, no sé, me causa mucha controversia pensar que cuando nosotras generamos este ejercicio, hacíamos precisamente un señalamiento al uso irresponsable del agua que tenemos como reserva en la ciudad de León por las empresas, por las grandes empresas inmobiliarias. Y eso, pasaron 3 meses y esta reserva de agua que abastece a la zona norte de la ciudad se quedó completamente vacía, ¿no? Sin embargo, los grandes proyectos inmobiliarios siguen avanzando en sus construcciones, mientras a las casas habitación, al uso doméstico del agua, se le ha tandeado, se le ha reducido por días el suministro de agua en la ciudad. Caudales es una experiencia que busca revisitar el humedal de Cárcamos de la ciudad de León. Un ojo de agua, un espejo de agua, un humedal, mejor dicho, en sus mejores condiciones. Un humedal al que a tan solo 15 metros de distancia le construyeron, aquí está el mapita, le construyeron un proyecto inmobiliario y comercial eh, de más de 80 metros, 80 pisos, como les decía, a tan solo 15 metros. De este lado podemos ver la presa que veíamos hace ratito en el número 4 que estoy acá, no sé si se alcanza a ver, pero que estoy señalando. Y el recorrido que hacíamos es precisamente un recorrido subterráneo de las aguas, que tanto el municipio de León como la Comisión Nacional para el Agua, como todas las instituciones que dieron permiso a que este megaproyecto inmobiliario se construyera, han venido negando. ¿Por qué lo niegan? Porque la presa del Palote, de este lado que veíamos en la fotografía, a pesar de que está seca, es un área natural protegida. Y el humedal de Cárcamos, que es este circulito que está de este lado, no lo es. Entonces, se ha negado históricamente, uno, que este cuerpo de agua sea un humedal, y dos, que exista este flujo por debajo de la tierra que lo nutre y que, por lo tanto, debería acreditarlo también como área natural protegida. Este proceso nos ha permitido, por un lado, revisar la historia de 8 años de lucha de las compañeras activistas ambientales de la colectiva Salvemos el Humedal, acompañarlas durante este año y también sistematizar la memoria de esta resistencia. Esta hoja que estamos viendo acá es parte de ese fanzine que se produjo para compartirlo de manera digital, pero también impresa, ¿no? Por un lado, dando cuenta de que este humedal existe y que en efecto es un humedal. Por otro lado, que estas compañeras llevan 8 años de lucha y señalan en su recorrido, que además es este que se generó acá a través de sus propias memorias, sus propias voces, y ese que tenemos de fondo allá es el proyecto inmobiliario que se llama City Center. Eh, y bueno, nos interesaba eso, ¿no? Poder sistematizar esas memorias en un archivo, que se pueda socializar, sobre todo, sistematizar para socializar. Y el recorrido, bueno, apelaba a la imaginación política, igual que las estrategias de los ejercicios anteriores, partiendo de las caminatas, partiendo de la observación, de los paisajes que se transforman con los cuerpos que les transitan y de la imaginación política, como esta, cómo se hace desaparecer un edificio con el pulgar. De pronto es imposible,
pero si le sumábamos las manos y las manos y las manos, lográbamos desaparecer del paisaje los 80 pisos de City Center, cada uno de ellos, o al menos el más barato de ellos, con un costo de 5 millones de pesos, llevándose el agua de la ciudad. Y también, cabe decir, dañando impresionantemente la calidad de este humedal, obviamente por estar tan solo 15 metros. Poner el cuerpo en el humedal en un momento importantísimo para su lucha legal. También creo que eso fue algo importante. En este momento se estaba resolviendo uno de los amparos que los colectivos han presentado. Y bueno, nos parece importante que la sociedad de a pie civil que no está todavía empatizando con este tema, pues pudiera conocer un poco más la historia de la defensa y la historia también de la corrupción que rodea al proyecto inmobiliario. Y también este proyecto finalmente fue beneficiario de un estímulo a la producción, ¿no? Y nos parecía importante que al ser un estímulo de la producción de la ciudad, que iba a llevar o que tenía que llevar todos estos logotipos oficiales del municipio, pudiéramos señalar oficialmente como humedal este cuerpo de agua con todos sus aparatos logísticos, ¿no? Como de alguna forma utilizar sus propias estructuras para legitimar algo que está negado por ellos mismos. En este proceso tuvimos la fortuna, no solamente, como les decía, de colaborar con los colectivos de las ambientalistas, activistas ambientales, sino también de colaborar con los compañeros del Semillero de Artes Vivas de Pachuca, que ellos han rastreado, han seguido, han escuchado, han dialogado con diferentes ríos en México, pero también en Colombia. Em, Tuve la fortuna de sumarme a un laboratorio en Mérida, al sur del país, para trabajar a propósito de la jurisprudencia de los cenotes de Mérida. Los cenotes como sujetos de derecho, que son estas aguas subterráneas, ¿no? Y entonces a partir de conocer esos materiales, de disertar sobre esta jurisprudencia de los cuerpos de agua, es que regresamos a León, convocamos al semillero, nos sumamos a las acciones de las compañeras activistas y surge este proceso de caudales para repensar a los cuerpos de agua de la ciudad también como sujetos de derecho. Obviamente todo esto todavía desde un marco poético, eh, político, porque lo llevamos a la práctica, pero que no ha incidido realmente en una jurisprudencia, ¿no? Es como la idea, es como el ideal, pero digamos que es un camino todavía más largo y que requiere de un diálogo constante con otras colaboraciones. Em, Creo que apelar a la imaginación. ¿Qué timing? Muy bien. Ok. Entonces, déjenme regresar. Yo les estaba preguntando, justo se desconectaron como cuando alguien no hace la tarea y es como le estaba preguntando, bueno, ¿qué pasó con nuestras cajas? ¿Tuvimos oportunidad de vaciar algo en ellas, algún papelito, algún algo que queramos? Digo, estas cajas individuales son suyas, estos contenedores, llamémosle, individuales son suyos. Si quieren hacer algo con ellos estaría buenísimo, incluso compartirlos con alguien, regalárselo a alguien, donarlo al espacio de lo público, prenderles fuego, lo que ustedes quieran. Pero también creo que sería lindo si por ahí hay algo que hayan puesto en la caja que el día de hoy, a esta hora, en este momento, les gustaría poner en común con todas nosotras, como para hacer una caja común, un contenedor común con eso que por ahí hayan arrojado, sería lindo, si es que hay algo. Esa era la invitación y realmente yo solamente les iba a mostrar mi caja vacía esperando que haya algo por ahí que queramos sumarle. Y con esa apelación justo a la imaginación política en nuestras diversas crisis, ¿no? En nuestros diversos contextos de crisis y desde donde nosotras queramos también pensar el concepto de la crisis. Entonces, yo dejo la caja abierta por acá, pero la verdad voy a fijarles acá para poderles ver mejor.
Y si hay algo que queramos compartir, el micrófono está de su lado para, primero para eso, para saber si hay algo que queramos poner en la caja juntos y luego ya podemos pasar a algunas preguntas, comentarios y demás, si les parece. Hola. Hola, Sí, ahí me escucho. Hola, Sara. ¿Se escucha? hola, se escucha perfecto. Bien, excelente. Bueno, gracias, primero que nada. Conmovida totalmente con el encuentro. Bueno, voy a compartir mi caja, que la armé mientras charlábamos. Bueno, primero el agüita para cuidarla. Ujú. Un óleo 31 indispensable. Este pañuelito verde que me acompaña siempre, nos acompaña a casi todas. Mi cuaderno, bitácora, pensamientos, deseos, acciones posibles y todo lo que me hace sentir libre. Y el DNI de mi hija como ciudadana de este mundo que lo vamos a hacer mejor. Muchas gracias. Me erizaste la piel. Muchísimas gracias. Buenas, ¿me escuchás? ¿Sara? ¿Se escucha? Sí, Hola. todo bien. Bueno, a mí me gustaría agregar a tu cajita, porque no tengo cajita, pero a les amigues, porque el crear, el hacer, el estar, por eso. Gracias. ¿Alguien más quiere sumar algo a la cajita? Sí. Hola, buenas. Bueno, acá Fer decía un paquete de yerba. También. El mate es fundamental en esa caja de supervivencia. Si no, no hay forma. No, ella escucha bien. Digo que el mate va a ser fundamental en esta caja de supervivencia. Por todo lo que significa, que creo que sería Claro. inabarcable. Acá, claro, acá ya le están poniendo nombre, dicen mate de tal, pero sí, sí, nos hace hablar, nos hace estar en silencio, nos hace pensar, nos acompaña en cualquier instancia, así que va en el kit. Buenísimo. Perdón. Em, yo, bueno, tampoco tengo caja físicamente, pero en medio de la charla, quizás haciéndome preguntas y con lo que se iba dando, me quedo con la parte del duelo y me pregunté también cosas alrededor de eso. Eh, bueno, cuántos duelos se hacen en un duelo, ¿no? Y la ausencia del duelo en sí misma. Eh, mm, y quizás siento que una forma de manifestar ese duelo es la caja sin nada. Y esa ausencia dentro de la caja como dispositivo de que hay algo que falta y un espacio que no está siendo ocupado, pero que debería estarlo. Exactamente. Claro. Muchas gracias. Sí, es complejísimo pensar que vivir un duelo sea también un privilegio, por el tiempo que requiere y por la forma en la que el mismo duelo y el tiempo del duelo reta, ¿no? Reta al tiempo, reta a la productividad con la pausa que necesita, que vivir un duelo necesita un cuerpo y eso también es un privilegio. O sea, es irreal también todo este contexto y esta acumulación de los duelos y de las ausencias. Muchas gracias. ¿Vos vas a compartir a mí? No, compartir. Ah, bueno. Hola.
Yo soy Ludmila. Traje una caja re chiquita, que es de la morenita, té de manzanilla. Mi caja tiene un paquete de pañuelitos, marca Elegante, la más barata, un paquete de té cachamay, hierbas digestivas, el más barato, una tableta ya arrancada de ibuprofeno, también el más barato, un clipper, una tuca de tabaco, un óleo de canela y clavo de olor, un óleo para cuidar el chakra corazón y un cuchillo. ¿Alguien más quiere? Bueno, yo comparto. Hola. Gracias, muy poderosa esa caja también. Muchas gracias. Hola, bueno, yo quiero compartir mi caja. Em, Tengo de manera simbólica el pan en esta imagen que fue parte de una performance que se hizo justamente acá en este encuentro, que se llamaba Pan Cabecita y me parece fundamental que podamos tener el pan en la mesa. Una hoja en blanco para escribir todo lo que tenga ganas de escribir, un lápiz para escribirlo, para dejar marcado en algún lado lo que siento y lo que pienso. Un anillo que me regaló mi mamá, que es muy importante para mí, como un lazo para mantenerme con mis afectos siempre. Y un caramelo de eucalipto porque me gustan mucho. Hermoso, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Soledad y lo mío es una invitación sí, pongo en la caja una invitación al movimiento, pero en forma de expresión, sin patrones, sin espacio, sin lugar, que solo se baila en un escenario, solo se baila en un encuentro, o sea, ¿no? Como es una invitación a sacarle la vergüenza al movimiento y estar más presente en nosotros mismos. Qué necesario eso, súper necesario. Gracias. Bueno, también no sé, digo, si hay más cajas que quieran compartir o herramientas que quieran ahí colectivizar para la caja común, bienvenidas. Y si no, Ho- también podemos. Ah, sí, pasa, pasa. Hola, gracias por todo lo que nos compartiste hoy. Eh, bueno, en este momento todo lo que desearía poner en mi caja es también simbólico, porque no lo tengo acá, a veces sí lo tengo presente todo. Em, para mí es imprescindible una actitud de cuidado tierno a todos los seres vivientes, ¿no? Entre humanos y cualquier especie de la tierra, ¿no? El agua, el aire, la tierra, me parece fundamental una actitud de cuidado y de ternura eh, hacia todo lo que nos rodea y hacia nosotras y nosotros mismos también. Y en mi caja, bueno, me parece imprescindible el agua, las hierbas, las semillas y bueno, y el amor, porque todos somos uno, todos somos uno. Gracias por esa caja recordatorio, que importantísimo también. Yo también quiero compartir mi cajita, que cuenta con un par de cosas también simbólicas. Entre esas mi bicicleta, que me llevó siempre a todos lados y que me lleva y me va a seguir llevando porque nunca voy a tener un auto ni una moto. Y bueno, parches. Tengo un parche que me hizo una amiga que dice quédate conmigo y que representa un poco eso, el sentirse acompañado. Y también como un poco de representación a la ternura que decía Cele, un abrazo. Y tabaco. Gracias.
Hola, hola, Hola. hola. ¿Se escucha? Ok, Sí. bueno. Quiero compartir mi caja. Son poquitas cosas, pero creo que es muy valioso para mí. Primero son mis pies, que es todo lo que toleran, digamos. Estoy súper agradecida con lo que significa el mantenerme, el sostenerme. Mis amigos, más que nada la gente con la que comparto lo que amo, que nada, me encanta. Em, los besos, creo que es muy importante, más allá de una pareja o algo, los besos, el contacto, em, el poder estar con otro, el mirarse, el tocarse y también el tabaco. Gracias. Genial. Muchas gracias, qué hermoso. Hola, yo de nuevo. Agregué a Se te los quedó algo. amigues y me gustaría agregar a mi gatito. Sí. Sí, mención especial que se las rebanca. Genial. Yo les agrego a su cajita un tabaco mexicano sin filtro. Les agrego a su cajita un mezcalito mexicano del Bajío. Este es justo el que mandábamos en el otro kit. Este realmente lo llenábamos con jaral. Ahí va. Ay, hay que hacer esto presencial, Ariel, por favor. Y unos pelitos de la felicidad de mis 4 perres. Nunca tengan 4 perres, pero si ya los tienen, pues ámenlos. Y ya quiero agregar eso a su caja común. Y bueno, no sé si no hay algo más que queramos agregar, nos queda un ratito para si hay Amiga, alguna comentarios, preguntas. Ah, sí, amiga, perdona, diga. Sí, hola. Agregá a tu caja, por favor, que ya somos comunidad. Si ya lo éramos, ahora lo sos con toda esta gente. Y somos sonaste, tenés que venir el año que viene. genial, yo puesta. No, gracias, gracias a todas por la apertura, yo sé que no es fácil estar más de una hora como escuchando en la cámara y todo, luego yo me pongo muy nerviosa todavía con estos espacios, soy honesta, pero también la verdad disfruto mucho compartir un poco de lo que estamos haciendo acá en México y eso, encontrar de pronto personas que vayan como por las búsquedas similares o algo así, o que se pueda como seguir expandiendo esta idea de comunidad, también es algo que buscamos. Entonces, muchas gracias y no sé si nos queda tiempo para alguna duda que tengan, comentario, lo que sea. Si no, yo la verdad estoy muy feliz con la caja que acaban de armar. Tenemos 10 minutos, 10 minutos, 15 más. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, decirle algo a Sara, no sé. Acá. Yo estaba pensando, estaba charlando recién con las chicas de que estuvo buenísimo que nos cuentes lo que estás haciendo y que las problemáticas son las mismas, obviamente, ¿no? Con diferencias, pero estaba pensando recién en qué pondría en esa gran caja. Yo pondría mi bombo con platillo de la murga, que me atrae, que es como donde empecé a bailar, y que estuvo en la marcha por la Asamblea del Agua en Chosmalal, que es de donde vengo, de uno de los lugares de donde vengo, que también estuvo acá en el canal de Fisque, que también está ahora en la Biblioteca de la Estación, que es un lugar acá que está en lucha porque el municipio quiere sacar a las personas que están em, manteniendo el espacio cultural y hubo posta policial y todo. Entonces, bueno, te cuento un poco y por si te interesa también para buscarlo en Instagram, tiene redes sociales y ahí está
como una parte del registro de lo que sucede, ¿no? Obviamente que en redes siempre hay un pequeño fragmento de lo que está pasando. Biblioteca de la Estación se llama y de paso te comparto. Bueno, eso, que agregaría el bombo que siempre invita a todo el mundo a bailar y en esos contextos. Eso. Gracias. Muchas gracias. Sí, esa caja no podía estar sin el bombo. ¿Es Biblioteca de la Estación? ¿Lo apunté bien? Hola, sí. Después, si no, le digo a Ariel que te pase el contacto y bien el link. Sí, por favor. Hola Sara, muchas Hola. gracias por este compartir. Estamos todos acá muy emocionados, capaz no nos ves, pero estamos de ojos vidriados. No, solamente quería como compartir y pensaba y recién mandaba unos mensajes y te grabé un cachito y les mandaba el video a unas amigues con los que hago cosas. Hablaste mucho de la política imaginaria y en este sentido tu trabajo de activismo, artivismo. Eh, Pensaba para sumar a la caja como el coraje de las personas comunes, como nosotros, que transitamos espacios comunes, populares, el coraje para poder disputar y imaginar y crear legislaciones, ¿no? Como que al fin y al cabo hay una lapicera que pareciera que no nos pertenece y que marca cierto destino. Y bueno, este territorio, como decía Dani, está lleno de luchas. Nosotros vivimos en un territorio que está en disputa por el negocio inmobiliario, el capitalismo y el petróleo concretamente. Y desde ese lugar todas nuestras prácticas de un modo u otro, bueno, están como manchadas por eso. Y bueno, pensaba en eso, en el coraje de las personas comunes para disputar y poder crear legislaciones. Totalmente. Muchas gracias. Yo quiero decirles algo importante, que no pasé por ahí porque la charla no es de teatro comunitario, pero yo empecé a hacer teatro comunitario acá gracias a lo que leía y a los imaginarios que despertaban en mí los teatros comunitarios argentinos. Eh, Como pensar que era posible el estar juntos de esa forma en medio de la crisis, me parecía impresionante, me parecía necesario. Y aquí en México ha sido una forma de estar como preparadas, de no sentirnos solas ante estos distintos contextos de violencia que ya les he contado, ¿no? Entonces, eso ha sido el cuidarnos, el estar juntas, el compartir las herramientas, desde el arte, pero también desde lo que no es arte, y tiene muchísima base en el ejemplo del arte comunitario argentino que yo veía en ejemplos y que leía en ejemplos y demás. Entonces, no sé, me siento muy conectada desde mi práctica también desde ahí, ¿no? Desde lo comunitario y desde el pensar lo común. Solamente quería hacer esa notita. Estamos acá consensuando, pero nos cuesta que te tenemos que despedir. Está muy bien. Así que amiga, nada, muchas gracias por sumarte, por tu tiempo, por preparar esto. Nos dejas movidos. Gracias, te quiero mucho. Gracias a ustedes. Ahí estamos en redes sociales, @un colectivo o @Sara Pinedo, para seguirnos, para estar al pendiente también de esto que nos comparten. Ahí le seguimos en redes y vemos un poco de sus propios contextos. Así que, bueno, un abrazo fuerte,
mucha resistencia, mucha luz también, mucho hacer juntas, muchas amigas que se cuiden entre ellas y eso, hasta prontito.